Buen día amigos, el grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad César Vallejo tiene a bien presentar su programa Vallejo al Día. En esta oportunidad le presentaremos un documental de Georgette Philippart y su influencia en el Bate César Abraham Vallejo Mendoza. Asimismo, un aporte a la difusión de las obras del poeta. Bienvenidos a la presentación. Espero que sea de su mayor agrado, ya que esto va a culturalizar. Nació en París el 7 de enero de 1908. Sus padres fueron Alexandre Jean-Baptiste Philippart y Marie Travers, dos jóvenes que no llegaron a casarse ni a convivir porque su padre se enrola en el ejército francés, ya que por esas circunstancias su abuelo le da su apellido Travers. Luego está en la Primera Guerra Mundial, donde fallece su padre biológico, pero deja una carta donde reconoce a Georgette como su hija, la cual después cambia por Philippart. Realiza sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Servin de Vitré en Bretaña, hasta el año 1922. Luego sigue un oficio de costurera junto con su madre en París. En paralelo lleva cursos de música y español. En 1925, Georgette Philippart y César Vallejo se conocieron, el cual ellos deciden tomar un romance. Al ver esto, Marie Travers, la mamá de Georgette, se opone al romance, es donde César Vallejo decide apartarse por un tiempo. Después de un año, la mamá de Georgette falleció, donde César Vallejo regresa para ofrecerle sus condolencias y proponerle vivir una vida juntos. Y en 1934, Georgette Philippart y César Vallejo se casaron por civil. En el año 1929, Georgette y César Vallejo viajan a Niza, a las playas del Mediterráneo. Luego el viaje se extendió a varios países y ciudades del viejo continente, respaldado económicamente por la señora Philippart. En septiembre del mismo año, la pareja llega a Moscú, recorren de regreso Leningrado, siguieron la ruta de Kiev, Budapest, Viena, Roma y Niza, hasta llegar a París. Al volver se instalaron en el departamento que ella tenía en la 19 Rue de Molière. En octubre de 1933, la pareja Vallejo dejó el departamento en el que vivían y se aloja en el Hotel Garibaldi. El 11 de octubre de 1934, luego de una convivencia de 6 años, Georgette y César contraen matrimonio civil en la municipalidad del Distrito 15 de París. Fueron testigos Ismael González de la Serna y su esposa Suzanne Putois, pero la felicidad duraría poco, puesto que César Vallejo cae enfermo en 1938. La muerte de César Vallejo. El poeta murió la mañana del viernes del 15 de abril de 1938 en la clínica de París, donde había ingresado muy enfermo 3 semanas antes. Según Georgette, el doctor Lemier le dijo: "Veo que este hombre se muere, pero no sé de qué". Georgette de Vallejo enviudó a los 30 años, pero a pesar de tener todas las razones socialmente y económicamente para volver a casarse, nunca lo hizo. La viuda del poeta recordaría más tarde cuando Vallejo, antes de su muerte, le decía desesperado: "Te he desconocido siempre, tú has tenido razón en todo". Posteriormente, Marie Philippart publicaría las obras póstumas del poeta, entre ellos un poema en el que el Bate habría pronosticado su propia muerte cuando escribió el soneto de Piedras Blancas sobre Piedras Negras. El poema pertenece a su libro Poemas Humanos, 76 pertenecientes a su última etapa de producción del poeta, que va de 1931 a 1937, y donde había abandonado el modernismo de la primera etapa, la vanguardia surrealista, para volcarse a un estilo más llano, que entendiera el pueblo después de su conversión al marxismo. Estilo que también forja en el póstumo España, aparte de mí ese cáliz,
de 1931. Georgette quedó viuda a los 30 años y dedicó su vida exclusivamente a Vallejo, defendiendo y difundiendo sobre la vida y obra de César Vallejo. 2 semanas después de la muerte de su esposo, María Philippard cuenta que empezó a copiar a máquina en 5 ejemplares todas las obras inéditas de su amado, que las guardaría 35 años. Poco antes de la invasión de Francia por los alemanes, se dirigió a la legación de Perú en París y se expuso en los funcionarios, entregándoles un paquete de papeles. Aquí, señores, está la obra completa y inédita de César Vallejo. Luego decidió venir al Perú y lo hizo con el dinero obtenido por la venta del libro Poemas Humanos. Viajó en barco Reina del Pacífico con el propósito de defender la integridad del legado de su esposo, con un ardor que le granjeó la enemistad de muchos especialistas y vallejólogos, entre ellos Juan Larrea. Georgette Philippard, ya viuda de su esposo César Vallejo, llegó al Perú en 1951 con el claro objetivo de publicar las obras póstumas de su esposo. Para ella, el lugar indicado para poder presentarlas era la amada Santiago de Chuco, ciudad natal del Bate. Tuvo una gran ayuda y un apoyo incondicional de Porras Barnechea y gracias a él obtuvo una pensión por parte del Congreso. Pero esta amabilidad tenía una segunda intención. El Congreso exigió a Georgette entregarles los manuscritos que había dejado el poeta, pero Georgette decidió no aceptar tal petición, así que el Congreso le quitó su pensión. Debido a esta situación, Georgette tuvo que vivir de las ganancias de las publicaciones de su esposo. Georgette fue la única responsable por la que los tanto peruanos como otras personas de otros países pudieran conocer las obras completas de su difunto esposo, como por ejemplo Paco Yunque, El Tungsteno, Poemas Humanos y España, aparte de mí, este califa. Peque Georgette arribó el domingo 6 de mayo del año 1951 y fue recibida en el puerto del Callao por el doctor Paul Porras Barrenechea, quien había publicado los Poemas Humanos en el año 1931. En el mes de septiembre del año 1952, la señora Georgette viajó a Santiago de Chuco para conocer todos los detalles de la tierra y vivienda de su amado. En la década de los años 60 se encargó de la edición en Lima de la poesía completa de Vallejo con las copias facsimilares. Celosa de la vida y de la obra de Vallejo y el carácter fuerte, claro y transparente, la señora Georgette fue la columna vertebral, de lo que le permitió desmentir con firmeza las inexactas biografías que circularon sobre César Vallejo. Siempre ha estado atenta en el honor, el cuidado y la dignidad de su esposo desde su biografía hasta sus obras. Quizás este celo la llevó a ser calificada por sus detractores, especialistas y vallejólogos como temperamental, irascible, colérica, irritable, ampa letrata, etc. Entre ellos se encontraba Juan Larrea. Sus denuncias y aclares al escritor español Juan Larrea, que dirige al Aula Vallejo en la Universidad de Córdoba, en Argentina, han llenado páginas y han ocupado mucho tiempo la nerviosa actividad de Georgette. En Vallejo, allá ellos. Georgette escribe: calificaremos de sórdido el aprovechamiento de Juan Larrea hacia las cartas de Vallejo, pues resulta curioso que quien no escribió una línea sobre Vallejo cuando él vivía se convierta luego de más empeñoso intérprete. Expresa Juan Larrea que en su carta el 29 de enero parece como si Vallejo se disculpara de haber abrazado una nueva orientación, la que se hubiera apoderado de él por el propio peso de las cosas y ello, no estando en su mano evitarlo. En otro acápite sigue recordando Georgette: una semana después del entierro de Vallejo, encontró a Larrea, que insiste en que suba a su casa. Mi estado espiritual no me permite rechazar su invitación, en la forma energética que se imponía, y finalmente nos encaminamos a su departamento.
Pese a mi abstracción, pronto me llamó la atención la mirada de Juan Larrea. Solo entonces me di cuenta de que me hablaba. Pero naturalmente, si él iba contra las instituciones, iba contra el orden establecido, y con súbita e incontenible violencia rompió un grito y me debía plata, mucha plata. Más adelante prosiguió la viuda. El 15 de abril, respectivamente, del año 1957, en que Juan Larrea pronuncia una conferencia, no ha olvidado el dinero que le debe al muerto Vallejo. En abril de 1964, George publicó en Lima su obra poética Máscara de Cal a través de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Está dedicada a Vallejo y su madre. George declaró: poemas bien modestos, 30 están dedicados a Vallejo. En 1967 colaboró arduamente con el libro César Vallejo en idioma francés, que fue la edición de Peter Sechers con la presentación de Américo Ferrari. Escribió la biografía y seleccionó poemas, novelas y cuentos completos, en donde abarca escala melografiadas, fábula salvaje, sabiduría, en tu seno, hacia el reino de los Esiris, Paco Yunque y cuentos inéditos, como El niño del carrizo, Viaje alrededor del porvenir, Las 2 horas y El vencedor. En 1968 edita también el libro, obra poética completa, edición con facsimiles, abarca Los Heraldos Negros, Trilce, poemas en prosa, poemas humanos y España. Aparte de mí, este cáliz. En 1975, George rechazó todo intento de musicalizar los poemas de Vallejo. En 1966, el gobierno peruano le reduce drásticamente su pensión, que dejará de otorgarle en 1968. En 1967, editó y publicó toda la narrativa del poeta César Vallejo, novelas y cuentos completos. En 1968, edita y publica la obra poética completa, edición facsimilar. En octubre de 1969, le gana un juicio a la editorial Losada por haber publicado sin su autorización Poemas Humanos y España, aparte de mí este cáliz. Durante el evento público, George le dio una bofetada al editor Carlos Millas Patres, debido a que este incumplió su promesa de publicar una foto de Vallejo en la carátula del homenaje internacional al poeta consagrado por la revista Visión del Perú. En lugar de la foto, Milla Batres colocó un óleo de Macedonio de la Torre, con una representación irreconocible del poeta, al menos para el común del público. El 3 de abril de 1970, George cumplió uno de los sueños más caros de César Vallejo: descanso eterno, en el cementerio de Montparnasse. La casa de pompas fúnebres Manon Villar traslada sus restos mortales desde el cementerio de Montrouge al Montparnasse. Y George firma: para que se cumpliera el deseo de César Vallejo y el mío. Y en la tumba el epitafio: he negado tanto para que duermas. El 3 de diciembre de 1984, George fue internada en la clínica en donde falleció en la madrugada del 4 de diciembre. Como ya vimos anteriormente, Georgette fue una mujer que quiso mucho a su marido incluso después de la muerte. Después de un tiempo, cuando estuvo aquí en Perú, escribió 3 obras, que fueron Máscara de Cal en 1964, que se la dedica a su madre y a Vallejo, porque fueron las 2 personas que más quiso. El siguiente es Apuntes bibliográficos sobre poemas en prosa y poemas humanos, que narra sobre algunos datos bibliográficos de César Vallejo, y así como también algunos de sus poemas. También tenemos como última el Allá ellos, en 1978, que narra sobre cómo la trataban mal a ella y a Vallejo por su relación con Vallejo. ¿Por qué los peruanos debemos conocer y valorar a Georgette? Porque además de ser la esposa de César Vallejo, fue fundamental en la propagación de su obra. Ella acompañó en los últimos años al poeta en París, porque estaba muy enamorada de él, así como él de ella.